cumpleaños de mi papá. Su familia, toda su familia es de Lima, vinieron a visitarle ese día, sus hermanos mayores, vinieron todos solos a visitarle y tengo ese recuerdo de que ellos llegaban. Normalmente no llegaban a Chimbote. Saber por qué justo en esa fecha, anterior al terremoto, vinieron a visitarlo. Sufrieron los efectos del tremendo sacudón y de los 400 temblores que lo siguieron, muchos de los cuales también sobresaltaron a los habitantes de la capital y otras regiones que vivieron hasta más de 3 días de zozobra. Al día siguiente, nosotros venimos de una familia católica, fuimos temprano a misa todos. Ese día era la inauguración del Mundial de México 70. Entonces, toda la expectativa era para ver el partido. Entonces, que justo un día antes, o 2 días antes, se había malogrado. Para que lo llevó a lo técnico, para que lo arregle, porque todos queríamos ver el mundial. La primera vez que Perú iba a un mundial. Entonces, en la mañana de ese domingo, yo recuerdo haber ido con mi papá a ver el técnico y no lo había podido arreglar. Eso sí, nos salvó de la muerte. En nuestra casa en Chimbote se cayó, en gran parte de la casa se cayó. Si hubiésemos estado ahí presentes, nos estaríamos contando esta historia. Entonces, esto nos obligó a viajar a Trujillo, de la 1 de la tarde, el mismo 31 de mayo. Entonces, hemos viajado a Trujillo, toda la familia, toca tener un carro. Y solamente llegando a Trujillo, era una tía que me había dado a luz a mi primo, tenía 5 o 6 días de nacido. Fuimos a visitarla y ahí nos cogió el terremoto. Yo cursaba el 5º grado de primaria en el colegio Raimundo Chimbote. Yo recuerdo que las clases eran bimestrales. Al día siguiente, la primera semana de junio, eran los exámenes. He estudiado mucho. Entonces el fin de semana yo pensaba estudiar, prepararme para los exámenes. Pero no vieron que se cayó el colegio y todo eso. Entonces eso es lo que recuerdo bastante de ese día anterior, del mismo día. Entonces inmediatamente llegando a Trujillo, ¿no? Estábamos todos reunidos visitando a esta primita que había nacido para bautizarlo. Y empezó el sismo, ¿no? Una cosa que nunca había sentido yo antes, ¿no? Ni mi papá tampoco, porque tenemos unos 40 años. Pero ya nos contaba que no había experimentado, había sentido varios terremotos, sí, en Lima, pero ninguno de esa magnitud. Entonces empezó el sismo y lo que sí recuerdo es que mi madre nos escogió a todos, nos escogió a los mayores que estábamos ahí, y mi papá protegía a los 2 menores, no somos 4 varones en la familia. Entonces, sí, recuerdo bastante la pared de adobe, todos los ladrillos de adobe empezaron a bailar separados, ¿no? O sea, como si nada lo uniera, ¿no? Y ahí empezaron a bailar los chiquitos, ¿no? Entonces nosotros todos mirando ahí en qué momento se cae, ¿no? Como se cayó una parte, gracias a Dios, ¿no? Pero mi hermano mayor sí se me por la desesperación, porque no paraba, o sea, estar en pie, ¿no? Porque eran muchos, ¿no? Los sitios que pasan ahora. Yo recuerdo es un terremoto, ¿no? No te puedes estar en pie. Entonces salió corriendo y se empezó a caer todo el techo, que los antiguos eran un techo de yeso, empezó a caer por la cabeza. No logró salir porque se cayó en la pared de fuego, que era anarquista. Regresó, eso todo durante el terremoto. Entonces, lo del interior que no se imagina, ¿no? La gente gritando, hasta que terminó de pasar. Entonces, yo recuerdo que mi papá, él sí nos ha contado que sintió un ruido raro,
que él no asociaba, el profesor de geografía asociaba agua pasado con el equilibrio de la tierra, es agua pasada. Entonces, luego, después se supo que pues, había quebrado el Huascarán, se había producido la luz, mató casi 50.000 personas en el callejón de Huayco. Entonces, en ese momento vivimos todo terrible, salimos a la calle, todos los escombros, toda la ciudad de Trujillo, escombros. Trujillo es una ciudad que tenía más de 400 años, es una construcción muy antigua. Entonces, tanto nos íbamos a ver a las otras hermanas de mi mamá que vivían en Trujillo, hermanas que vivían, mamá quiso visitar a su hermana, a ver cómo están. Entonces, mi recuerdo es saber estar en el auto, dirigiéndonos por las calles angostas de Trujillo, ver muertos había ahí, ¿no? Ver las casas destruidas, las parroquias de San Agustín, la catedral de Trujillo, se había caído la cúpula, ¿no? Eso sí recuerdo mucho. Y luego de eso, ¿no? Empezaban las réplicas. Y mi papá trabajaba en ese tiempo en Siles, Perú. Entonces había previamente, como es una zona sísmica, previamente los japoneses habían hecho un estudio en el suelo de Chimbote y decían que si había un terremoto en Chimbote, no se iban a caer las casas. No resultó ser cierto. Porque quieren los padres regresar ese mismo día que regresemos a Chimbote. Ya vio que en sus hermanas y mamá no había pasado muchas cosas, no había desgracia personal. Dijo, regresemos a Chimbote. Entonces, a eso de las 5 de la tarde, hemos emprendido el retorno a Chimbote. En un auto, estaba un chico rojo, los 6 ahí de nuestra familia, mi mamá y los 4. Hemos pasado por Virus, estamos a 40 minutos de Trujillo, retornando para el sur. Y no se había caído el puente. Entonces los carros tenían que variar el río, bajar el río y volver a subir. Entonces, ahí sí la destrucción era seria, ¿no? Las casas en el suelo, o sea, no había edificaciones en vivo. Hemos seguido Chao, llegado a Santa, el puente del río Santa es un puente que tenía 2 años que había sido construido, nuevo. Se había separado de la carretera, entonces el pase era muy difícil, todos los carros estaban queriendo pasar, pasando por todo un pozo. Hemos logrado pasar el río Santa, y antes de llegar a Chimbote hay un pueblito que se llama Cocho. Entonces, pero ahí ya la carretera estaba abierta, el suelo estaba abierto, no había más. Cuando hemos pasado del río Santa, a eso más o menos de las 7 de la noche, mucho tiempo era porque demoraba el tráfico, se veían por el río cómo pasaban cadáveres de lo que había sido la aluvión del callejón de Huayco. Justo en ese momento del terremoto se desprendió la punta norte de Huascarán, se produjo la aluvión, destruyó Raíca, destruyó Yungay. Todos los muertos venían por el río Santa. Se podía ver eso, ¿no? Se podía ver cómo la gente huía a los cerros, ¿no? Porque temía que se salga el mar. La gente huía, gritaba y no sabía por qué. La cosa es que no se pudo pasar, no se pudo llegar a Chimbote, porque las grietas en la Panamericana eran muy anchas, entonces los carros que había acá, ninguno de los carros pudo pasar, solo los camiones grandes que se iniciaron. Retornamos a Trujillo, sé que no había celulares, no había forma de comunicarse. Hemos retornado a Trujillo. Mamá tenía un hermano mayor, no sé, que nos acogió él esa noche. No había luz, seguían las réplicas. Lo que sí recuerdo que en la noche sí había una radio para escuchar. Todas las transmisiones de esa noche eran reportando qué había pasado con tal familia. Por decir, prendías la radio y decía, de Chimbote, familia Gutiérrez, signo de la. Así era mi Fernando. El otro, familia Rodríguez,
y decir a la mamá que el siguiente, así que la familia tal, así la familia, todas las santas noches ha sido ese reportaje. Nosotros todavía no conocíamos la magnitud de lo que había pasado en nuestra casa, porque no pudimos. Al día siguiente, papá quiso ir a su trabajo a las 7, que era lunes 1 de junio. Entonces, bueno, yo la acompañé en el carro a las 6 de la mañana. Fuimos a Chimbote. Ya habían arreglado un poco, se había arreglado un poco la pista, se pudo pasar, pero todo auto que pasaba lo detenían los militares y que hacían cargar un herido o un muerto para que lo lleve a Chimbote. Entonces, pues, no había transporte. Los barcos de la Marina de Guerra siguen todavía cumpliendo una valiosa tarea en la atención de los heridos, trasladándolos y prestándoles los primeros auxilios. Llegando del río Chimbote hay un puente que no es Puente Galvez, está un poco alto. Tú de ahí puedes divisar la ciudad. La ciudad de Chimbote era irreconocible. Tú te guías en una ciudad por los edificios. Ya te orientan, acá el edificio está, aquí tengo que doblar. Ahí todo al ras. No sabía cuál era la calle. Hemos llegado con tu papá. Los vecinos se miraron a nosotros, pero llorando, pensaban que estábamos ahí, la casa había caído por la parte de acá. Estábamos muertos ahí. Y pues nada, ¿no? Nos había agarrado aquí. Pero hemos visto todo lo que ha sucedido ahí, ¿no? O sea, cómo después ellos, ¿qué es lo que decían? La experiencia que tenían los chicotanos era decir que anhelaban estar muertos. Nosotros, como se cayó en nuestro colegio, entonces no tuvimos que buscar el gobierno militar de facilidades para que los damnificados de la zona pudieran estudiar en otros colegios cercanos de la región gratuitamente, hasta que se revolviera su colegio. Entonces a nosotros nos tocó estudiar en el colegio, en la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión de Trujillo. Allí estudiamos los dos mayores, ¿no? Que eran cuarto y quinto de primaria. Allí hemos estado hasta el mes de octubre del 70 para nivelarnos, para no perder los estudios. Empezamos a la mitad de junio, porque las primeras semanas de junio fue terrible, no había nada, no había agua, no había luz. La ayuda económica de los gobiernos extranjeros recién estaba llegando, llegó a Chimbote un buque inmenso de la Armada Americana, de portaaviones, no era un portaaviones, un inmenso, ayuda. Normalmente también se decía que siempre había una amenaza de tsunami, pero Chimbote es una isla blanca que domina toda la bahía, lo que impide que haya un tsunami de gran magnitud. Que se retiró el mar ese día, sí, no hay muchos testimonios que cuentan que el mar sí se retiró. Entonces, todo el vecindario nuestro cayó, gran parte cayó. Todos construían también sus casas de madera, las carpinterías, todos tenían, bueno, no tenían recursos para hacer otro desde el ladrillo, todas sus casas temporales de madera. Así estaba casi hasta 15, 20 años después de trabajo, casi de milenio. Ahora sí hay construcción material, ¿no? Entonces, los estudios, como decía, ¿no? De recuperarlos ya a fines de octubre, regresamos a nuestro colegio principal, pero siempre con el trauma del sismo, ¿no? Los alumnos, o sea, las aulas eran prefabricadas por el gobierno de Yugoslavia, habían dado un tipo de material para construir las aulas temporales. Entonces, cuando querían fastidiar, los alumnos lo que hacían era chancar las paredes, que hacían terremotos, se levantaban, pegadas hasta trauma. Se olvidaron de la clase, que clase nadie se había comido. No había nada, era el modo de fastidiar, tanto en la casa como en el colegio. Fue grande la tragedia, ¿no? O sea, a mí
mis tíos, como les contaba en la primera parte, que habían venido a visitar de sus hermanos y mi papá, se enteraron en Lima, acá en Lima, del terremoto. Y no tenían comunicación, porque en el tiempo no había ningún tipo de comunicación. Entonces se pusieron de acuerdo 3 de sus hermanos, hay uno que tenía un auto, y viajaron así a la aventura a Chimbote. Y ellos después nos cuentan que iban con un revólver, ¿no? Porque la gente no tenía que comer, asaltaba a los carros. Bien. Así han llegado, ¿no?, hasta Chimbote, donde era miércoles, a ver que ya no había nada, dijeron, ¿no? ¿Por qué no te vas no regresas a Lima, ¿no? Porque papá quería vivir mucho tiempo en Lima. Él dijo, no, acá está la familia, acá. Ese tiempo fue una oportunidad de venir a radicar a Lima, pero no seguimos allá. Entonces, bueno, nos dejaron libre, dejaron dinero, todo para poder vivir. Los estragos en Chimbote, y está documentado. Hay una página de Facebook que tiene mucha información sobre lo que pasaba en el terremoto del 71. Como ahí hay un bar que se llamaba el Carro Hundido, que se veía hasta muchos años después. Se había hundido la pista, se había hundido el segundo nivel de la casa, se había quedado como primer nivel, y abajo quedaba, se veía la casa, iba, se veía una especie de museo que la gente iba a ver, como si el primer piso sumergido en la tierra. Entonces, también, ¿no?, hay otra parte que el techo, pues, del piso se pegó al techo. Chimbote estaba sobre muchas humedales, el patio de Chimbote, mucha agua en la parte de baja, la parte de ática. Entonces, en el tiempo del terremoto, en el momento del terremoto, el agua rotó. Eso fue lo que impresionó a mucha gente y le asustó. De las grietas que se abrieron en la pista, en la vereda, surgía agua. Entonces, ya parecía que el fin del mundo se acabó todo. Pero ¿qué era? Chimbote se había construido sobre esas capas de agua subterránea, cuando no podía romper el piso, pero siempre inflaba y se pegó al techo. Hay fotos de eso que ha pasado en Chimbote. O sea, en nuestra familia no hubo desgracias personales, solamente queda el trauma de haber vivido tan mal. Sí, nuestros vecinos, sí, nosotros durante todos los 3 primeros meses, no vivíamos en Chimbote, vivíamos en Chimbote. Nuestros vecinos, mi papá le dio una parte del patio afuera para que pongan su carpa, las carpas que regalaron los africanos, para que vivan ahí, ¿no?, los vecinos, hasta que puedan construir su casa sin cobrar. La gente se ayudaba mucho, ¿no? Este tipo de tragedias hace que la gente saque lo bueno que tiene para ayudar al prójimo. Normalmente no sé, reparten la comida entre ellos. Bueno, es una experiencia de haber vivido el terremoto, ¿no? Ser superviviente también, ¿no? Y nada, no sé, los que más han sufrido en este terremoto han sido los hermanos preparados, que de ahí sí la luz se llevó a una ciudad completa. Ellos sí tienen más número de muertos. En Chimbote el número de muertos no pasó de los 3.500 muertos, ¿no? Pero creo que es una cifra muy alta. De todas maneras, ha sido una tragedia que ha marcado la historia mía.